Y es así, es momento de hablar de política internacional. Y si decimos política internacional, decimos Sergio Guzmán. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias. Bien, ¿cómo está todo? Tremendo. Venís Sí. con todo hoy para hablar. ¿Cómo Ecuador, violencia, asesinatos, Sí. nuevas candidatas. Nuevas candidatas mujeres. Hasta ayer pensábamos que era una nueva candidata. Sí. Hoy ya tenemos otra noticia. Sí, porque esto que está sucediendo en Ecuador, en realidad está sucediendo en Ecuador y está sucediendo en América Latina toda. No creamos que es la violencia que está presente es una situación que solo se circunscribe a Ecuador. No, no, no. Si hacemos un repaso, Brasil ya ha transitado por esta situación. Antes al candidato Petro, hoy presidente, le habían baleado la caravana cuando haciendo campaña en Colombia también había sufrido un atentado. El 1 de septiembre en Argentina hubo un intento de magnicidio. Es decir, esto que parece lejano, de otros lares. O que nos vamos olvidando. O que nos vamos olvidando, porque esta cuestión también de la memoria colectiva a corto plazo parece que está muy presente. Y parece que nos olvidamos de estos discursos del odio. Esta es la manifestación y la materialización de los discursos del odio, de la neutralización del otro, de anular, de matar, de que se vayan todos y todas estas cuestiones. Bueno, ahora Ecuador está viviendo una crisis institucional gravísima. Gravísima porque en el lapso de 4 días han asesinado a 2 candidatos a presidente. Es decir, todo el mundo y toda la opinión pública internacional está consternada por esta situación. La semana pasada, el miércoles, asesinaron a Fernando Villavicencio, quien era un candidato que era colega tuyo, precisamente era también periodista y había sido exdiputado, había tenido un desempeño en el Congreso en Ecuador y ahora resulta que lo han asesinado. En su reemplazo ha asumido, como señalabas bien vos, su candidata a vicepresidenta, que es Andrea González Nader, que es una mujer muy joven, de 36 años, ingeniera en tecnologías ambientales y una defensora también de toda la economía verde y de los movimientos ambientales. Pero esta información ahora nos ha sorprendido también porque en el día de ayer han asesinado a otro candidato perteneciente al espacio del correísmo, Pedro Briones. Ayer, en estas últimas horas, esto acaba de suceder y en su reemplazo el correísmo, el espacio al cual pertenece, ha designado a quien era su acompañante de fórmula, que es la candidata a vicepresidenta, hoy candidata a vicepresidenta, presidenta ahora, actualmente, que nos sorprende y estamos todos azorados por esta situación de violencia. Nosotros estamos transitando y estudiamos y repasamos y vemos constantemente la situación acá en Argentina con las elecciones, pero en el vecindario latinoamericano también están pasando estas cosas que son gravísimas. Y esto es muestra también de un Estado casi fallido que ha caído en manos del narcotráfico, en donde el Estado ecuatoriano ha perdido mucho control sobre, por ejemplo, su espacio marítimo, que ha caído en manos de estas bandas de narcotraficantes a nivel internacional, que operan incluso desde la cárcel, que no solo son de nacionalidad ecuatoriana, sino también hay colombianos. Se estima que hay algunos sujetos desde Estados Unidos que han también intercedido. Esto es desde la cárcel. Es decir, ellos llamando a la paz y a la seguridad, las personas que están privadas de su libertad desde la cárcel, con Ironía, armas largas, total. es decir, es una cosa en estos tiempos del siglo XXI prácticamente inadmisible. Eso está sucediendo en Ecuador, en unas elecciones que se van a celebrar este domingo 20, que hasta el momento tenemos entendido no se van a suspender, se van a celebrar, y son elecciones para elegir al presidente que va a concluir el mandato de Lasso, que, como en otra ocasión hemos conversado acá... De la muerte cruzada. Sí, exactamente. Había establecido lo que se llama en Ecuador un mecanismo, un resorte institucional que se denomina muerte cruzada, que ha disuelto la Asamblea, ha disuelto el Congreso y, si bien lo neutraliza, el Ejecutivo también queda neutralizado y llama inmediatamente a elecciones. O sea, el presidente que se va a elegir va a concluir el mandato de Lasso, que dura 4 años y del cual les queda 1 año y medio. Ellos, nuestros hermanos de Ecuador, van a elegir presidente para el lapso que corresponde en el año y medio que le resta de mandato a Guillermo Lasso.
que recordemos es un banquero, que recordemos que viene del mundo de las finanzas, del mundo de lo privado, y resulta y parece ser que cuando uno conduce la cosa pública no es tan fácil. No es tan fácil conducir un país, no es tan fácil conducir un Estado, y ahora nos encontramos con este descalabro institucional que tiene Ecuador. Ecuador, que es un país, por otro lado, Eli, déjame decirte, que es un país riquísimo. Sí, eso de que nosotros pensamos, como todos los países de América Latina son ricos en cultura, en nosotros, en las personas, en su recurso humano, pero también somos países inmensamente ricos en recursos naturales. Ecuador es el segundo productor de petróleo en América del Sur después de Venezuela. Hasta hace 2 años ha formado parte de la OPEP, organización de la cual se tuvo que retirar porque no podía cumplimentar con los barriles que diariamente le exigía esta organización internacional, porque no tiene una capacidad industrial para responder a esto. Entonces, no es casual todo lo que está pasando. Nada es casual en esto, nada es casual, y este copamiento de la violencia es una aberración, y como señala, no es casual, porque cuando nosotros pensamos y nos hacen creer que Ecuador, nuestros países, son países bananeros, peyorativamente hablando, y que solo producen plátanos, no es así. Sí, Ecuador tiene recursos naturales riquísimos, como toda la mayoría y prácticamente la totalidad de los países de América del Sur y de América Latina. Y nos encontramos con esta situación, con un campo fértil para este tipo de organizaciones delictivas, criminales, y que han tomado la violencia en sus manos, y que todo lo que se le atribuye al Estado y que tiene que estar en manos del Estado está en manos de estas hoy organizaciones criminales. ¿Y cómo va a ser ese nuevo gobierno? Tiene un desafío enorme. ¿Cómo sí. hace con lo que deja Lasso? Con lo que deja Lasso, que ha dejado un descalabro, deja un país devastado. Es el primer asesinato, el de Villavicencio. Ya va el segundo en 4 días. En 4 días, en un lapso de 100 horas prácticamente, ¿sí? Bien, ahora se va a encontrar con un descalabro institucional, y el de Villavicencio, decía, es el primer magnicidio de un candidato a presidente, pero no es el primer atentado a un político, y los magnicidios, los femicidios que han sucedido y el copamiento de la violencia, las personas que aparecen mutiladas en las calles de Quito, de Guayaquil, a Briones lo han matado ayer en Esmeralda, que es una ciudad limítrofe, y que está considerada una de las 4 ciudades más peligrosas del planeta. Es decir, el Estado ha perdido el control contra estas organizaciones, y cuando el Estado pierde el control decimos que se denominan estados fallidos. Pierde un control territorial, el control institucional y el control precisamente de la seguridad en manos de estas bandas de criminales. Qué difícil lo que se viene. Dificilísima la situación. Bueno, gracias, Sergio. No, por favor, gracias a ustedes. Excelente toda la información que nos traes. Por favor. Esperemos que las cosas mejoren. Nosotros también vamos a elecciones. Sí, esperemos que sea mejor todo para Latinoamérica. La violencia siempre presente, y es lo que no debe primar precisamente. Exactamente.